Hey tribu, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Aquí saludándolos nuevamente Lanza Jaguar y dándoles la bienvenida a esta segunda conferencia de lo que es la línea de trabajo de sombras ancestrales de este proyecto que se llama Roa Duret y compañía. Mi nombre es Santiago Roa Duret, como ven el nombre del proyecto pues es un homenaje a mis dos apellidos y quiero contarles que este es un trabajo que básicamente se compone de integrar una investigación de nuestro pasado prehispánico en Colombia con un trabajo de arte y simbología. Quiero agradecer a las personas que constantemente han estado apoyando, se han mantenido pendientes, sobre todo por la parte de Instagram. Muchas gracias. Yo soy la persona que está encargada de hacer todo el trabajo, de hacer la investigación, de grabar las conferencias, de editarlas, de sacar adelante el trabajo artístico, cada uno de los cuadros, cada una de las manifestaciones. Poco a poco iremos evolucionando, se irá mejorando un poco la estética de la página, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo por hacer, pero realmente quiero agradecerles por nuevamente estar aquí y seguir apoyando este trabajo. Para la tarde de hoy, temática que voy a trabajar en esta conferencia es orfebrería prehispánica en Colombia. Para esta conferencia me he basado en una fuente bibliográfica, en un texto o un ensayo podría denominarse, de dos mujeres extremadamente pilas que se llaman Clemencia Plazas de Nieto y Ana María Falchetti de Sáenz, que han nombrado a este texto de la misma manera que yo he nombrado esta conferencia, Orfebrería Prehispánica de Colombia. Ellas en su texto pues citan varias veces a diferentes cronistas españoles que a través de su trabajo escrito nos han dejado un legado para nosotros poder ir a ellos y poder averiguar cómo es que fueron esos primeros encuentros y ese contacto entre estos dos mundos que antes de 1492 eran desconocidos y después terminaron vinculándose de una manera demasiado diversa. Entendiendo esto, pues demos paso a la conferencia. Sabemos bien que el 12 de octubre del año de 1492 es el día, la fecha que ha quedado establecida dentro de las páginas de la historia para que nosotros sepamos que fue la primera vez que los españoles llegaron y tocaron continente americano, específicamente en lo que fueron la isla de República Dominicana y un complejo de islas que se denominan las Islas Antillas. Este primer contacto pues tuvo consigo un primer trueque. Los indígenas cambiaron oro por cuentas de vidrio, tela y otros productos de manufactura española que los españoles llevaban con ellos en sus galeones. Aquí fue donde se dio la primera vez este intercambio, fue la primera vez que los españoles tuvieron contacto no solamente con las tribus nativas de estas islas, sino también con el oro que en este continente pues se encontraba y había. Es así, como sabemos bien, que el proceso de conquista no fue uno que haya sido simplemente un solo viaje y que los españoles ya hayan llegado aquí a conquistar y a colonizar todo, sino fueron viaje de ida y vuelta, ¿sí? Después de que los españoles se devuelven a España, de haber encontrado por primera vez estas nuevas tierras, se empiezan a extender relatos sobre las riquezas que se habían encontrado. Estos relatos empiezan a correr por boca de todo mundo y pues claramente esto motiva a la corona española a adelantar la conquista y la colonización del continente americano. Inicialmente, cuando los españoles vuelven y retornan a América, empiezan a practicar lo que era el intercambio del trueque, pero ya después los españoles no vieron razón para seguirlo haciendo y simplemente pues se dedicaron a despojar el oro a los indígenas. Bien, pues sepamos eso. Es así como empieza lo que hoy en día nosotros conocemos como la fiebre del oro. Todo esto comienza pues con la conquista del Imperio Azteca en México y la conquista del Imperio Inca en Perú. Sobre todo en Perú, los españoles cuando llegaron allá encontraron unas cantidades exuberantes de oro. Había mucho oro en Perú. En Colombia, los tesoros que se encontraban en manos de los caciques pues no eran tan exuberantes a la vista, a pesar de que el trabajo que se hizo en oro aquí en Colombia es preciosísimo. Los tesoros que tenían los caciques no eran tan llamativos como las piezas macizas que se encontraron en el Perú. Sin embargo, hay algo que aquí en Colombia despierta la excitación y la codicia de los españoles, y es lo que nosotros llamamos el oro de tumbas. Los españoles se dan cuenta que los indígenas tenían una costumbre de enterrar
generación tras generación a sus muertos con grandes cantidades de oro. Y cuando los españoles se dan cuenta de esto, pues empiezan a profanar las tumbas de los indígenas, empiezan a desenterrar todas estas tumbas para apropiarse del oro, y es así como nace la huaquería en Colombia. Sabemos bien que aquí nuestro legado pues no es de pirámides ni de grandes construcciones hechas en piedra, sino que el gran legado que nosotros tenemos es el trabajo de orfebrería que se realizó en Colombia, lo detallado que es, lo perfectamente bello y perfectamente imperfecto que fue, una cosa extremadamente maravillosa. Y pues los españoles, como les venía contando, empiezan a profanar todas las tumbas, y pues es así como empiezan a hacerse de grandes riquezas, sobre todo en la parte del Sinú, en la parte del Atlántico colombiano. Allá los españoles pues encontraron mucho oro enterrado en unas cantidades exuberantes, y pues empiezan ya a apropiarse de todo este oro, tanto en el territorio de Colombia, como en México, como en Perú, como en Ecuador, Bolivia. Bueno, se empiezan a generar éxitos de conquista por todo el continente americano, y pues estos éxitos que se dieron aquí en Colombia, habiendo encontrado ese oro de tumba, empieza a crear, empieza a darle vida a unos relatos a los cuales se denominaron los Dorados, siendo el más famoso pues la leyenda del Dorado en Guatavita. Todas estas historias fomentaron muchísimas incursiones y exploraciones de conquista por parte de los españoles. Todos querían descubrir la leyenda del Dorado, todos querían descubrir el Dorado de Guatavita, todos querían hacerse de ese oro. Y es aquí en este momento donde yo quiero contarles, pues hablarles de la primera crónica de un señor español que se llama Juan de Castellanos, un cronista que es bastante fiable, es muy acertado en su trabajo. Y bueno, abro comillas: dijo de cierto rey que, sin vestido, en balsa iba por una piscina a hacer oblación. Una oblación es una ofrenda. A hacer oblación según el vido. La palabra vido habla o proviene de vidente, o sea, de ver, o sea, de aquel que pudo ver o aquel que pudo ser testigo de esa acción. Ungido todo bien de trementina, y encima cantidad de oro molido, como rayo de sol resplandeciente, allí para hacer ofrecimientos de joyas, de oro, de esmeraldas finas, y con otras piezas de sus ornamentos. Los soldados alegres y contentos entonces le pusieron el Dorado. Entonces todas estas historias, ¿sí?, todos estos relatos de grandes lugares con grandes riquezas, pues se convirtieron en estos grandes dorados, ¿sí? Y es así como el ritual y la actividad que se generaba en la laguna de Guatavita pues se volvió extremadamente famosa. Después de que los españoles empiezan ya a obtener todos estos éxitos, en cada una de las principales ciudades de Colombia se empiezan a levantar casas de fundición. Estas casas de fundición básicamente eran lugares donde todo el oro que era saqueado y todo el oro que era despojado a los indígenas se llevaba a estos lugares para ser fundido, ser derretido, transformar el oro en lingotes y después pasarlos a los galeones para que estos los transportaran a el territorio de España. Entonces fue así como esta actividad mantuvo vigente durante todos los 4 siglos aquí en Colombia, donde sin duda alguna pues todo este oro sirvió y fue de gran ayuda para la consolidación del Imperio Español, que pues fue uno muy poderoso. Como tal, el trabajo de metalurgia, el trabajo del metal, florece en diferentes partes del continente americano. En Colombia se han encontrado piezas que a partir de pruebas de carbono 14 se han podido datar, que son del año 50 a.C., pero son piezas de metal. Estas piezas se han encontrado en el pueblo de San Agustín, pero como tal el trabajo de orfebrería data del año 400 de nuestra era hasta el año 1500 de la misma. La orfebrería en Colombia se caracteriza por 3 factores muy importantes. El primero, que es la variedad de estilos, la variedad de formas que se trabajaron. El segundo, que es la tecnología, la manera en que se trabajó el oro. Y un tercer aspecto, que es la estética. Este trabajo de orfebrería en Colombia pues tiene algo muy especial, y es que en cada una de las piezas se nota un marcado regionalismo. Cada tribu tenía una manera diferente de desarrollar su trabajo en oro. Cada tribu tenía una manera diferente de plasmar sus visiones artísticas y sus tradiciones culturales a través del trabajo del oro. Y esto tiene pues una razón de ser. La primera es la geografía de Colombia.
Como todos sabemos, pues Colombia es un país que tiene una geografía pues bastante fuerte, bastante salvaje. Encontramos nevados, encontramos páramos, encontramos selvas, encontramos bosques húmedos, encontramos valles, encontramos un montón de territorios que se encuentran bajo la influencia de diferentes tipos de clima. Son ecosistemas diferentes que pues esto lo que hace es que las tribus que habitaron en cada región, en regiones diferentes, pues se hayan desarrollado y hayan entendido y hayan visto el mundo de una manera igualmente diferente. No era lo mismo un indígena que vivía en Tunja a un indígena que vivía en el Tolima. Dos territorios con un clima totalmente diferente, una geografía totalmente diferente, una naturaleza totalmente diferente y por ende, pues indígenas y nativos americanos que veían y entendían el mundo de una manera diferente. Por ende, el arte y las manifestaciones culturales y artísticas de cada tribu pues fueron diferentes. Hay un último factor que influye en todo esto, en este regionalismo que podemos ver a través de la orfebrería, y es el origen de las tribus, pues no todas las tribus provenían de la misma raíz. Habían tribus que provenían de unas raíces diferentes a las otras. Sabemos bien que las tribus indígenas que habitaron el altiplano cundiboyacense, junto con las tribus que habitaron el territorio que hoy en día conocemos como el departamento de Santander, y las tribus que habitaron el norte de Colombia en la Sierra Nevada, eran tribus que provenían de una misma raíz lingüística. Aquí quiero hacer una aclaración, y es algo que nos dicen muchas veces en el colegio, y nos hablan de las tribus chipchas, de los chipchas, que es que los chipchas vivieron en este lado y los chipchas vivieron en este otro lado y no sé qué, y mejor dicho, y no, los chipchas no eran tribus. Las tribus se denominaban o autodenominaban de manera diferente, pero habían tribus que hablaban la lengua chipcha. El chipcha era una lengua. Entonces, tribus que se denominaban a ellos mismos de maneras diferentes, pero que su lenguaje y su lengua era la chipcha. Y es importante que sepamos que la orfebrería florece en grupos indígenas altamente desarrollados culturalmente, económicamente, socialmente y políticamente, grupos que ya tenían una estratificación marcada y definida. Entonces, como bien sabemos y bien les he dicho en varias ocasiones, no solamente había caciques, sino habían cacicas también, habían hombres caciques, mujeres cacicas, que eran las autoridades máximas de cada tribu. Después de ellos seguían unas autoridades religiosas. Después venían los guerreros y así sucesivamente. Habían dentro de cada tribu y dentro de cada comunidad unos gremios, y pues obviamente no puede faltar el gremio de los orfebres, que fue un gremio extremadamente respetado, venerable, prestigioso y muy querido por las tribus prehispánicas de nuestro país, Colombia. Existían dos tipos de orfebres aquí en el territorio colombiano. Unos que habitaban en pueblos que se dedicaban única y exclusivamente al trabajo de la orfebrería. Entonces, las diferentes tribus de diferentes territorios se movilizaban a estos pueblos para ir en búsqueda de estos grandes orfebres para que les trabajaran el oro. Por otro lado, habían otro tipo de orfebres, que eran los orfebres itinerantes, que eran unos personajes, unos indígenas que se iban moviendo de territorio en territorio ofreciendo sus trabajos de orfebrería. Aquí en Colombia se han establecido 7 diferentes zonas en las cuales se trabajaron 7 diferentes estilos de orfebrería, cada uno con una técnica propia, cada uno con una estética propia y cada uno con unos patrones extremadamente definidos. Estas zonas son la región Tayrona, la región Sinú, la región Muisca, la región Tolima, la región Quimbaya, la región Calima y la región Nariño. Hay algo muy importante que hay que mencionar en este punto, y es que a pesar de que hubo un marcado regionalismo, a pesar de que hubo tantos estilos tan marcados y tan diferentes dependiendo de la zona en donde se trabajó el oro, existe un concepto que son los horizontes, piezas que a pesar que se trabajaron en regiones diferentes tienen un mismo uso y una forma muy parecida. Las más famosas de estas pues son las narigueras indígenas, por supuesto, y el otro objeto son los colgantes de Arieno.
Esto nos indica las complejas interrelaciones entre los diferentes grupos y tribus indígenas que habitaron este territorio. O sea, la comunicación no solamente era dentro de la tribu y ya, sino habían complejas comunicaciones que se gestaban entre una tribu de un territorio y la otra tribu de otro territorio. Muy importante que sepamos esto, o sea, no eran tribus desconectadas una de la otra, sino tenía comunicación. Así como habían guerras y conflictos entre unas y otras, también habían grandes amistades y grandes lazos de compinchería y de mucho cariño entre una tribu y otra tribu. Como tal, la minería en Colombia se desarrolla pues de una forma bastante amplia. Los yacimientos auríferos en Colombia por excelencia son tres. El primero, que es Buriticá, que está ubicado en la región montañosa de Antioquia. Un segundo yacimiento aurífero que es en la parte media del río Cauca y del río Magdalena. Y una tercera zona aurífera muy famosa también, muy importante, que fueron todas esas desembocaduras de los pequeños ríos que iban a dar al Océano Pacífico. Buriticá, la región montañosa de Antioquia, fue el centro minero más importante dentro de los pueblos prehispánicos que habitaron el territorio de Colombia, y fue un pueblo que en casi su totalidad se dedicó a la extracción del oro. Es importante también aquí mencionar que la mano de obra que se utilizaba en las minas de oro, las diferentes minas que había, pues era mano de obra esclava. Como les venía comentando, los conflictos que existían en tiempos prehispánicos entre los indígenas pues fueron muchos y bastante fuertes, y en cada conflicto que se presentaba, si se lograba capturar a unos varios esclavos, algunos varios enemigos, pues estos tendrían dos fines de los cuales yo me he podido percatar en la investigación que he hecho. El primero era un fin como ofrenda. Los esclavos eran ofrendados, su sangre era ofrendada, ellos eran ofrendados específicamente al dios Sol. Por otro lado, pues también tenían un fin como trabajadores en las minas para explotar y para sacar el oro de las mismas. Aquí en Colombia también se explotaba el cobre, es muy importante que sepamos esto. En Colombia se explotó el cobre porque, sobre todo en la región de aquí del centro del país, lo que es el altiplano cundiboyacense, se usó mucho el hacer una aleación que se llamó la tumbaga. Ahora en un rato les voy a hablar más de esto, pero para dejarlo de una vez aquí ya explicado. La mayor parte del oro que se empleó por las diferentes tribus indígenas del territorio colombiano provenía de aluviones. Los aluviones básicamente son sedimentos que corren o que son arrastrados por las corrientes de los ríos y van quedando atrapados en zonas específicas, los caudales, y es allí donde se van formando grandes piedras, grandes rocas que contienen dentro de ella muchos gránulos y muchos ojos de oro. ¿Sí? Entonces los indígenas, con unos elementos, unas herramientas que se llamaban las macanas, que eran palos cuya punta era endurecida a través del fuego, separaban esta tierra de las corrientes de los ríos, la sacaban, la limpiaban y finalmente quedaban con esos grandes trozos de piedra que contenían toda la cantidad de oro. Y pues este oro, después de que era sacado de los ríos, de los aluviones, y que era separado de la roca, pues ya era transportado para diferentes territorios. Es importante entender que lo que es la minería y la orfebrería son dos actividades totalmente diferentes, cada una usa técnicas diferentes. No es posible decir que los mismos mineros eran orfebres y que los mismos orfebres eran mineros. No, aquí en Colombia pasaba algo muy interesante, y es que donde habían grandes yacimientos de oro, las tribus que hacían parte o que eran uno solo con ese territorio se dedicaban única y exclusivamente al trabajo de minería y extracción del oro, mientras que en los territorios donde había poco oro o nada, como aquí en el territorio del altiplano cundiboyacense, que no hay nada de oro, pues es aquí en estos territorios o en territorios como este donde florece la orfebrería de una manera más fuerte, ¿no? Porque ya aquí las tribus de estos territorios tenían que conseguir el oro por medio del comercio, y ya pues eran ellos quienes se dedicaban a trabajarlo de una manera artística y artesanal, de una manera muy limpia y muy alta. Entonces este es un dato que tenemos.
bastante interesante desde mi punto de vista. En las zonas como la Calima y como la Tolima se trabajó el oro de alta calidad, o sea, casi que puro, para el desarrollo de sus piezas, y en las demás zonas se trabajó la tumbaga. Como les venía comentando, la tumbaga es esa aleación de diferentes metales, en este caso el oro y el cobre, siendo en un porcentaje el oro en un 30% y el cobre en un 30%. El oro más fino se trabajaba por medio de una técnica que era el martillado, mientras que la tumbaga se trabajaba de una técnica que era el fundido y el vaciado en moldes. Como les venía comentando, los indígenas del territorio colombiano tenían grandes relaciones tribus con tribus, ¿sí? Y esto pues lo que generó es que existieran diferentes rutas para que el oro fuera transportado. El oro se transportaba de diferentes maneras y el oro ocupaba un lugar primordial dentro de estas relaciones de comercio y estas relaciones de intercambio y de trueque que se presentaba entre tribu y tribu aquí en el territorio de Colombia en tiempos antes de la conquista. Habían unas rutas comerciales que se expandían desde regiones definidas. Habían dos zonas muy importantes. La primera, que era Buriticá. Nuevamente Buriticá aparece como un centro aurífero extremadamente importante en la región montañosa de Antioquia, y es desde esta región donde se emancipan las rutas para que el oro pudiera llegar al norte de Colombia, todo lo que fueron las zonas Tayrona y la zona Sinú. De aquí también salía oro para ser comercializado en Centroamérica, en Venezuela y en Ecuador. O sea, Buriticá realmente era una zona aurífera demasiado importante aquí en nuestro territorio. Por otro lado estaba la región del Tolima, en el Magdalena Medio, donde también había una gran cantidad de oro, y los principales beneficiados de esta región pues fueron los muiscas. Como les venía contando, aquí en el territorio del altiplano cundiboyacense, cero oro, los indígenas tenían que acceder a él por medio del comercio. Entonces lo que hacían es que los muiscas intercambiaban esmeraldas, mantas de algodón y sal por el oro que tenían las tribus que habitaban el territorio del Tolima. Este oro pues era transportado de diferentes maneras, era transportado en gránulos, ¿sí? Los gránulos que salían de las piedras de los grandes aluviones, o también podían ser transformados estos gránulos en narigueras que después podían ser fundidas y trabajadas de una manera diferente, y también se transportaba el oro en forma de tejuelos. Estos tejuelos eran unas piezas que se fundían en unos elementos que se llamaban crisoles. Eran básicamente unos recipientes que tenían la forma de un pocillo de café, un poco más grandes claramente. Estos estaban hechos en arcilla refractaria, lo que permitía que se pudiera poner al fuego y no se quebrantaran, no explotaran. Entonces, los gránulos se ponían al interior de este crisol, el crisol se ponía al fuego directo. Los indígenas utilizaban unas herramientas que eran unos sopladores, que eran unos palos, los cuales en la punta extrema de al frente se adelgazaba, entonces al momento de soplarse el aire salía con una mayor presión, y es así como se soplaba el fuego y se lograba alcanzar las grandes temperaturas para fundir el oro. Cuando el oro se fundía pues tomaba la forma del crisol, y entonces por la parte de abajo quedaba de una manera casi que redondeada, pero por la parte de arriba quedaba lisa. Entonces luego este elemento de oro se sacaba y terminaba con una forma de disco, que eran llamados los tejuelos, y que algunos cronistas españoles los denominan como las monedas prehispánicas, pero realmente pues el concepto de moneda es uno europeo, y los tejuelos pues no se hacían de un tamaño específico ni de un peso específico, podían variar, entonces no era algo que estuviera como estandarizado desde el punto de vista de peso y de tamaño para ser considerado como una moneda como tal. Las distintas tribus que participaban en los procesos de intercambio, en los procesos de trueque, pues exportaban diferentes tipos de productos. Habían diferentes elementos para ser comercializados: el algodón, sal, esmeraldas, cerámica, comida, plumas. Habían muchos elementos que se truequeaban. La coca también se intercambiaba. Y lo chévere de esto es que, aunque el oro cumplió un papel fundamental y primordial dentro de los procesos de comercio, aquí todo tenía valor, todo tenía un valor altísimo. Las esmeraldas tenían un valor altísimo, o sea, se podía cambiar una manta por una buena porción de oro, se podía cambiar comida por oro, se podía cambiar cerámica por oro, se podía cambiar plumas por oro, ¿saben?
Entonces es aquí donde yo puedo llegar a una conclusión, y es que lo primero es decir que aquí todo tenía un valor, nada era menos importante que lo otro. Todo en los procesos de comercialización tenían un alto valor, y es aquí donde yo creo que al principio, cuando se empezaron a troquear con los españoles el oro por lo que era tela y por lo que eran cuentas de vidrio y por lo que eran otros productos de manufactura española, pues realmente no es que haya sido un engaño en un 100%, puede ser que en algún momento sí hayan engañado a los indígenas de alguna manera, pero realmente como todo tenía un valor y todo era importante, pues al momento de un indígena que no había visto nunca un pedazo de una tela preciosa traída desde el continente europeo, pues era normal tener interés por tener eso y por conocerlo. ¿Por qué no iba a cambiar yo oro por una nueva tela que me traían unas personas que jamás yo había visto? O sea, no era porque fueran tontos, era porque simplemente la visión del mundo era: todo es importante y podemos hacer un trabajo de trueque con cosas que nosotros no tenemos y que no conocemos y queremos conocer. Entonces no es que los indígenas hayan sido unos idiotas, no es que los indígenas les hayan visto la cara 100% de ingenuos, no. Realmente es que el proceso de intercambio y de trueque en tiempos prehispánicos era así, todo tenía un valor. Entonces era interesante poder tener unos nuevos productos que venían de unas nuevas tierras, ¿vale? Esa es como una hipótesis a la cual yo he llegado y bueno, podríamos discutirla. Entonces, como les decía, pues las relaciones de comercio que existían entre las diferentes tribus del continente, entre las diferentes tribus del territorio colombiano, pues eran bastante fuertes. Se tiene claro, por ejemplo, que las tribus del norte de Colombia, en la Sierra Nevada, junto con las tribus del interior de aquí del altiplano cundiboyacense, pues tenían una relación de comercio bastante fuerte. Se han encontrado aquí en el interior del país conchas y caracoles que manifiestan ese trabajo y ese intercambio que se realizó, ¿no? Los caracoles y las conchas también eran importantísimas y hacían parte importante del trabajo de intercambio y de trueque y de comercialización de los pueblos prehispánicos. Todo este comercio pues era un sistema bastante complejo, bastante bien pulido, ¿no? Una red de caminos bastante amplios por donde se podía llegar a diferentes centros de cambio por rutas diferentes. Habían mercaderes especializados que se encargaban de ir y hacer todo este proceso de comercialización, y sobre todo pues habían lugares especializados para practicar este comercio, que eran los bien conocidos mercados prehispánicos. Eran unos mercados que se encontraban ubicados en las zonas limítrofes entre una tribu y la otra. Entonces muchos indígenas de unas tribus salían y se encontraban en estos puntos neutrales donde podían practicar allí pues todo lo que era la actividad del comercio e intercambiar diferentes productos. ¿Cómo se trabajaba el oro? ¿Cuáles eran las técnicas de elaboración? La primera es el martillado. El oro puro se trabajó a través del martillado. Quiero que escuchemos esta referencia, esta cita que tengo aquí, y dice, abro comillas: tienen sus forjas y yunques y martillos, que son de piedras fuertes. Algunos dicen que son de un metal negro a manera de esmeril. Los martillos son de tamaños como huevos o más pequeños, y los yunques tan grandes como un queso mallorquín, de otras piedras igualmente fuertísimas. Gonzalo Fernández de Oviedo, cierro comillas. Entonces vemos cómo nos cuentan aquí los cronistas que la base donde se trabajaba el oro era una piedra grande, circular, con forma de queso, ¿sí? Donde se ponía el oro. Para martillar el oro pues hay que calentarlo, hay que llevarlo a un punto donde no se funda, donde no se derrita directamente, pero sí quede en un estado de maleabilidad pues óptimo para ser martillado, con estas piedras que nos cuenta este cronista, que eran casi del tamaño como un huevo. Se ponían sobre esta superficie. Este metal negro, estas piedras negras a las que él se refiere, era hierro meteórico, entonces era un elemento pues demasiado fuerte, y se comenzaba a martillar el oro sobre esta piedra. Se calentaba el oro, se martillaba hasta llevarlo pues a que alcanzara un punto de delgadez pues bastante fino, ¿no? Las personas que hemos ido al Museo del Oro podemos ver allí las finas láminas que los indígenas desarrollaban. El martillado se trabajaba de esta manera:
Luego seguía una técnica que era la del templado, que básicamente esta técnica consistía en que cuando una piedra ya se había martillado demasiado, tendía a veces como a agrietarse, a romperse un poco. Entonces, para poder resonar esta pieza, se tenía que volver a poner al fuego, llevarla al punto del rojo vivo, y cuando alcanzaba este color, inmediatamente se sumergía en el agua, y este choque térmico lo que hacía era que templaba el oro y lo dejaba otra vez resanado para que pudiera seguir siendo martillado y poder alcanzar estas finas láminas de las cuales les cuento. También estaba el repujado, que ya era cuando se tenía la lámina lista del espesor indicado. Entonces, con algún tipo de tinta natural o con alguna piedra que marcara, con algún tipo de carboncillo, de carbón, dibujaban sobre la lámina un diseño, el que ellos quisieran, y con un elemento que era de punta roma, se comenzaba a presionar y se empezaba a pasar por esa línea. Entonces, ¿qué pasaba? Esto se ejercía sobre la parte posterior de la lámina, y cuando se empezaba a empujar con este elemento, entonces por la parte del frente se empezaba a generar un relieve. Entonces, esta era la técnica del repujado, pues se empujaba el metal para que quedara un relieve por la parte del frente, y así quedara un diseño específico. Tenemos también pues la técnica de unión de piezas fabricadas, cuando se tenían las láminas ya listas con el repujado listo. Entonces, una lámina se perforaba por un lado, la otra se perforaba por el otro, y se unían mediante clavos de oro también. Quedaban ya pues unidas, pero quedaban estáticas, no eran movibles. Para que la pieza quedara movible, entonces el trabajo de unión era a través de unos dobleces que se generaban también con unas pequeñas láminas de oro que se pasaban por cada uno de los orificios que se habían generado en las láminas de oro. Por último, tenemos la técnica de la fundición de la cera perdida, o fundición a la cera perdida. Se dice o se tiende a creer que esta técnica nació y surgió aquí en Colombia, puesto que se han encontrado demasiados vestigios arqueológicos que nos hablan del trabajo que se hizo con la misma. Entonces, ¿en qué consistía la fundición a la cera perdida? Los indígenas cogían y extraían cera de abejas. Con la cera de abejas hacían una forma, hacían un diseño. En este caso pongamos el ejemplo de un círculo. Entonces hacían un círculo en cera de abejas, si quedaba con alguna porosidad se recubría con algo de arcilla líquida, y después de que ya quedaba lo bastante fina y lo bastante pulidita, se tomaba una placa de arcilla en estado como una plastilina, o sea, la arcilla así bien maleable, se ponía en una superficie, y el diseño que se había creado con la cera de abejas se grababa, se ponía, se espichaba, se le hacía presión, entonces quedaba marcada esa figura sobre el pedazo de arcilla. Luego en la parte de encima se ponía otro pedazo de arcilla, se le hacía presión, entonces ya quedaba ese diseño grabado tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Se sellaba el molde, se dejaba un orificio en la parte superior, se calentaba este material para que la arcilla quedara de una manera consistente, pasara a ser cerámica sólida, y en el proceso de calentarse pues se derretía la cera que estaba en el interior, se perdía, por eso se llama la técnica a la cera perdida, y ya después pues el molde quedaba con un espacio en el interior para que luego el oro fundido pudiera ser vaciado y pudiera el oro tomar la forma que había quedado plasmada en el interior del molde. Entonces era algo pues bastante chévere, a mi punto de ver, bastante interesante, pues porque fue un trabajo bien artesanal. Después entonces se fundía la tumbaga, se vaciaba en el molde, se esperaba a que el metal al interior se enfriara, y cuando ya este estaba frío, ya estaba en un estado sólido nuevamente, el molde se rompía y se sacaba la pieza de tumbaga para ser trabajada, para ser pulida. Por otro lado, las técnicas de acabado pues fueron diferentes. Aquí es importante que sepamos que lo que eran los trabajos que iban a ser dedicados o que iban a ser ofrendas no se pulían ni se acababan del todo, porque pues la temporalidad de la pieza dentro de la tribu iba a ser muy baja. Entonces, ¿para qué dedicarle tanto tiempo a una pieza que iba a ser devuelta o que iba a ser ofrendada si realmente no iba a quedar para ser usada por el grupo? Mientras que todo lo que fue el trabajo de joyería, ese trabajo sí se acababa, ese trabajo sí se pulía, ese trabajo sí se dejaba de una manera bastante óptima para que las personas las usaran y pudieran
ostentarlas y pudieran llevarlas de una manera que hiciera juego con la estética, ¿no? No solamente de la persona, sino con la estética de la naturaleza. Aquí una de las principales técnicas era la técnica que se llamaba dorado. Era una pieza de tumbaga, pero que se le había quitado cierta concentración de cobre y quedaba expuesta a la vista una concentración mayor de oro. Aquí hay una anécdota chévere que cuentan estas señoras que escribieron el texto, y es que los españoles, al momento de hacerse con estas piezas de tumbaga, que ellos no sabían que era tumbaga, pues porque se veían doradas a la vista, valga la redundancia, pues los españoles decían, no, pues encontré aquí la riqueza. Y entonces cuando ya iban a fundirlas y cuando se daban cuenta que realmente no era oro puro, sino que era cobre, entonces ellos decían, no, pero ¿cómo así? O sea, los indígenas nos están engañando, estos manes nos están metiendo los dedos a la boca, mejor dicho, nos sentimos robados. ¿Qué tal, mejor dicho? También había una técnica que era la del bruñido, que básicamente bruñir algo significa sacarle brillo o lustre. Entonces bruñían las piezas, le sacaban brillo, y también había una técnica de acabado que era la de pulir, el pulimiento, que se pasaban las piezas por un baño de arena, se bañaban con arena, se pasaban las piezas a moverse con la arena, y entonces esta fricción lo que hacía era que limpiaba esos pequeños excesos de oro que no se querían tener y dejaban la pieza bien pulidita y bien brillante también. Existían unas herramientas pues para trabajar el oro, se pueden catalogar en dos grupos. Las primeras, que eran unas espátulas, que era para trabajar la cera y todo lo que tenía que ver con la tumbaga y el trabajo de fundición, y un segundo grupo que eran para trabajar directamente el metal. Herramientas que sirvieran para cortar, como cinceles rectos o curvos, entonces se utilizaban estos cinceles para dar ciertas formas. También se hacían piezas para poder perforar las láminas, pero como eran los punzones, y habían otras herramientas que eran para trabajar lo que era el repujado. Entonces ya eran como herramientas, como unas espátulas, pero que en la punta no eran planas, sino eran punta roma, eran punta curva, para que se pudiera hacer el trabajo de empujar el oro y poder sacar esos relieves a la vista. Los usos del oro dentro de las comunidades prehispánicas colombianas pues fueron variados. Aquí es importante mencionar que el valor del oro que tenían los indígenas al que tenían los españoles pues era diferente. Es erróneo pensar que el valor material y el valor de riqueza llegó a esos territorios con el proceso de conquista y colonización de los españoles. Eso es erróneo. El oro para los indígenas también significaba riqueza, y también significaba estatus, y también significaba poder. Las personas más importantes de las tribus pues aclamaban el oro, querían también tener el oro. Y esto lo que generaba es que se podía catalogar o se podía identificar el estrato social de una persona en esos tiempos dependiendo a la calidad y a la cantidad de oro que llevara en su cuerpo puesto. Entonces, claramente no era lo mismo ver a un cacique o a una cacica que llevaba una gran cantidad de oro en su cuerpo, pectorales, diademas, aretes, narigueras, brazaletes, canilleras, bueno, un montón de joyería de oro en su cuerpo, a pues ver a una persona pues normal que solo llevaba un colgante o alguna otra pieza de oro, y pues era así como se podía identificar cuál era el estrato social de una persona. El valor o la concepción del oro entre lo que tenían los indígenas a la que tenían los españoles, para mí se diferenciaba en que el oro no solamente tenía un valor material, sino tenía un valor religioso y ceremonial. Es aquí donde, a mi punto de vista, radica la diferencia. El oro como una función o como un símbolo de ceremonia y de religiosidad, pues fue de una importancia extremadamente alta para las comunidades prehispánicas aquí en Colombia. Cada pieza tenía un simbolismo específico, cada pieza tenía una función, ¿sí? Entonces, aquí es donde quiero comenzar a hablar sobre las ofrendas funerarias. Pues los indígenas en sus ritos funerarios tenían una concepción de una vida de ultratumba, o sea, una vida después de la muerte o una vida después de esta vida terrenal.
como se entendía la muerte de esta manera, a todos sus muertos los indígenas los enterraban con grandes piezas de oro. Es aquí donde pues nace el concepto o se conoce el concepto de los ajuares funerarios. ¿Qué es un ajuar funerario? Básicamente es poner en el mismo espacio donde se pone al muerto, ubicar de una manera organizada toda una serie de elementos que van a acompañar a este difunto en su camino a través de la muerte. Entonces, estos elementos podían consistir en alimentos, joyas, también se enterraban con él todas las pertenencias que habían pues acompañado en vida al nuevo difunto. Aquí hay una primera crónica que quiero narrarles, que habla sobre los ajuares funerarios y dice, abro comillas: muerto un señor, hacen en los cerros altos las sepulturas muy hondas, y después de que han hecho grandes lloros, meten dentro al difunto, envuelto en muchas mantas, las más ricas que tienen. Ya a una parte ponen sus armas y a otra mucha comida y grandes cántaros de vino, y sus plomajes y joyas de oro, y a los pies echan algunas mujeres vivas, teniendo por cierto que luego han de tornar a vivir y aprovecharse de todo lo que llevan con ellos. Cierro comillas. Esta crónica es de un señor que se llamó Pedro Cieza de León. Aquí pues hay algo interesante y también pues bastante escalofriante, y es la parte en que nos comenta en que también ponían dentro del ajuar funerario a algunas mujeres vivas para que acompañaran al muerto. Personalmente pienso que estas mujeres no estaban con vida, estas mujeres antes eran sacrificadas para ser dispuestas al lado del difunto. Por otro lado, quiero que eso no se entienda pues, ay, que lanza machista, que lanza misógino, que no sé qué, que bueno, un montón de conceptos que realmente pues aquí yo, desde mi opinión, pues no los valido tanto. Para mí un hombre y una mujer no van a ser iguales en ningún momento, somos semejantes, sí, nos vemos a los ojos, podemos reconocer semejanzas, pero pues realmente jamás vamos a ser iguales. Somos diferentes y siempre nos vamos a mantener diferentes, tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de entender el mundo, de actuar, y eso es lo bonito, ¿sí? Y con esto voy es que estoy casi que también completamente seguro que en el momento en que una grande señora, una grande mujer de alguna tribu que fuera cacica, casi que estoy seguro que también sacrificaban un par de hombres para que a ella la acompañaran en su camino por la muerte. Entonces, o sea, era una cuestión más bien como de entender la vida en sus polos opuestos, ¿no? Lo femenino y lo masculino, la luz y la oscuridad, el orden y el caos, este tipo de conceptos que igual no se desligan uno del otro. Si moría un señor, lo acompañaban algunas mujeres, y si moría una señora, la acompañaban algunos hombres. Ese es mi punto de vista, también discutible. O también lo podemos charlar en algún momento. Continuemos. También existía la creencia de que cuando una persona moría, con ella morían sus pertenencias también, ¿sí? Entonces es aquí donde hay otra crónica que quiero narrarles. Esta es de un señor que se llamó Jorge Robledo y dice, abro comillas: y cuando tiene el señor alguna cantidad de oro, de más de las joyas que él solía poner, quiébrenlo todo y hacenlo pedazos con piedras y échenlo a la sepultura con él, como cosa que pues si él muere, que perezca todo con él. Aquí existía una cuestión muy interesante, y era que se mataban las pertenencias del muerto de una manera simbólica. Se han encontrado vestigios arqueológicos de algunas cerámicas perforadas, oro que ha sido martillado, golpeado, malformado, para darle a estas piezas una muerte simbólica y así poder enterrarlas y disponerlas en el ajuar funerario. Como decía la crónica, si muere el señor, mueren sus pertenencias con él. Existían diferentes tipos de ajuares. Lo que sí era clave en todos es que eran ricos en oro. En la zona del Sinú hay una crónica que nos cuenta que existía la costumbre de colgar campanitas de oro en los árboles, en las ramas de los árboles que estaban al interior de las necrópolis o de las zonas en donde se enterraban a los muertos, o en los árboles que estaban alrededor de los templos que también estaban destinados para enterrar a los muertos. Y esta crónica dice así, es de Fray Pedro Simón, un cronista también bastante fiable en el momento que queramos remitirnos
a este tipo de crónicas. Abro comillas. Cerca de este santuario estaba una montañuela de diferentes árboles, muy gruesos y muy delgados, en cuyas ramas estaban puestas en hileras muchas campanas de oro fino, no bien talladas, pues eran a la forma de boticarios. Cierro comillas. Entonces aquí podemos ver, y cuando yo leía esta parte, pues para mí fue muy interesante porque yo me pude como de alguna manera imaginar y transportar a ese momento y me imaginé caminando por algún territorio natural, de mucha naturaleza, sintiendo el viento pasar por mi cuerpo, pero al mismo tiempo sentir cómo el viento hacía mover esas campanitas que colgaban en los árboles, y era como imaginarme como tilín, 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 y decir como wow, aquí hay muertos, aquí esto es una necrópolis, esto es un cementerio, wow, máximo respeto. Para mí pues fue algo muy interesante, ¿no? Por otro lado pues existía el uso del oro para hacerlo como ofrendas religiosas, y pues aquí podemos entender que el oro realmente era esencial para todas las comunidades indígenas, y era sobre todo esencial para hacer esas ofrendas a todos los dioses. Se construían templos para hacer ofrendas pues de una manera comunal o comunitarias. Dentro de estos templos, tomando como referencia los templos muiscas aquí en el territorio del altiplano cundiboyacense, pues se ponían en el interior grandes recipientes de cerámica en los cuales pues las personas llegaban y hacían sus ofrendas poniendo oro y esmeraldas al interior. Una vez en que estos ofrendarios ya estaban llenos, el sacerdote principal sacaba ese recipiente del templo y él solo se iba y lo enterraba en un lugar secreto donde solo él y los dioses sabían cuál era el lugar en que estaba dispuesta esta ofrenda. Destacan allí también pues los tunjos, una palabra que hemos pues escuchado también durante toda nuestra vida. Los tunjos básicamente son figuras antropomórficas que narraban ciertas actividades que se desarrollaban en el día a día de las tribus indígenas de aquí del altiplano cundiboyacense. Entonces habían tunjos hay tunjos en el Museo del Oro que nos cuentan sobre las actividades de caza, las actividades de siembra, las actividades de guerra, las actividades de rituales. Por ejemplo, pues la balsa muisca, una pieza extremadamente bella que está allá en el Museo del Oro, que nos cuenta cómo era toda la ritualidad en lo que es el rito o la leyenda de El Dorado, ¿vale? Para que las personas que no conozcan esa balsa pues vayan al Museo del Oro y la conozcan. Aquí otra vez les recuerdo que los indígenas, todas las piezas que hacían como ofrendas o que entregaban como ofrendas, pues no las acababan, no les daban ningún tipo de acabado, eran piezas sin terminar, eran piezas que su tratamiento superficial era nulo. Entonces simplemente se fundía la intención, se sacaba la pieza y así mismo se ofrendaba. Así era como funcionaba la cuestión. Existían también pues templos para hacer ofrendas, pero que eran templos naturales, que podían ser consideradas las lagunas, los montes, peñas y cuevas, lugares muy sagrados para las comunidades indígenas, donde allí también pues se iba de una manera individual y se podía hacer cierto tipo de ofrendas a los dioses. El más importante de estos territorios pues fue la laguna de Guatavita, sin duda alguna. En la laguna de Guatavita pues hacía un rito de ofrenda, en el cual pues en una balsa iba el cacique de la tribu acompañado de todas las autoridades religiosas a su lado. Se ubicaban en el centro de la laguna, empezaban a hacer las ofrendas de oro y esmeraldas, y mientras tanto la comunidad alrededor, a las orillas de la laguna, también estaba haciendo las ofrendas de oro y esmeraldas. Entonces esto es muy importante para que lo sepamos, y nuevamente para que vayamos al Museo del Oro y conozcamos la balsa muisca, una pieza extremadamente importante para nosotros, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes. Por otro lado, pues también se usó el oro para el consumo de sustancias alucinógenas, sustancias que tenían una importancia mágico-ritual pues muy elevada, y uno de estos elementos principales fueron los póporos. Por otro lado, se tienen algunas bandejas de oro, ¿sí? con unos elementos que eran en formas de V, y estos eran destinados para el consumo de yopo. Luego aquí ya pues nos dirigimos a lo que fueron los adornos de oro. Numerosos los elementos y la joyería que se hizo en oro por parte de las comunidades prehispánicas en Colombia. Los cronistas nos mencionan que habían ciertos elementos que solo los caciques y las cacicas podían utilizar. No todo el mundo podía utilizar ciertas piezas de oro, y no todo el mundo podía utilizar la misma calidad ni la misma cantidad. Los orfebres pues daban muchísimo acabado, como ya les había contado, a las piezas que iban a ser destinadas como joyería.
existían diferentes categorías de estos elementos, como por ejemplo las diademas, las narigueras, los cascos, las orejeras, los pectorales, collares, brazaletes. Bueno, había un sinfín de joyería que los indígenas utilizaban, que pues, como les digo, entre más oro, pues más posición y más estatus social tenía esta persona, ¿no? Siendo la nariguera pues uno de los elementos más populares dentro de la tradición y dentro de las comunidades prehispánicas en Colombia. La nariguera, todo el mundo portaba una nariguera, o sea, era muy popular. Y también comentarles que las placas con las cuales se hacían los textiles y se hacían las mantas en algodón, pues también estaban producidas y estaban hechas en oro. Había también un hecho interesante, y era que los indígenas de la costa atlántica, en el norte de Colombia, usaban portapenes. Estos portapenes tenían la forma de caracoles. También habían unos elementos muy importantes que denominaban mucho poder y prestigio, que eran los bastones hechos en oro o los bastones que tenían algunos remates en oro. Habían también vajillas y cubiertos en oro, pero nos cuentan los cronistas que estos elementos estaban solamente destinados a los caciques. Solamente los caciques podían utilizar vajillas y cubiertos en oro. Los instrumentos de guerra también eran labrados en oro, también eran trabajados en oro, como los propulsores muiscas. El guerrero que tuviera un propulsor en oro pues era un guerrero bastante importante. Los estandartes de guerra también tenían elementos en oro. Aquí también hay otra crónica que es de Pedro Cieza de León, y dice lo siguiente, abro comillas: la bandera era una manta larga y angosta puesta en una vara, llena de unas piezas de oro pequeñas a manera de estrellas, cierro comillas. Y finalmente el oro también era usado para enchapar las casas, o algunas partes de las casas o de los bohíos indígenas. Entonces también, si una casa tenía mucha cantidad de oro, pues eso quería o hablaba también del estatus social en que se encontraba esta persona. Entonces, bueno, con esto, tribu, terminó la conferencia de orfebrería prehispánica en Colombia. Muchísimas gracias para todas las personas que hasta aquí hayan llegado. Como conclusión, pues quiero decirles, vayamos a conocer el Museo del Oro, vamos a conocer el Museo del Oro. Es importante conocer el Museo del Oro. Como les decía anteriormente, muchas personas se quejan de que, ay no, que es que los indígenas que habitaron Colombia no nos dejaron legados de piedra y grandes monumentos y grandes construcciones. Pero gente, realmente el mayor legado prehispánico que nosotros tenemos es el Museo del Oro. El oro nos cuenta todo, el oro nos dice todo, el oro tiene mucha información que nosotros podemos rescatar de él y podemos aprender muchísimas cosas de estas sociedades que habitaron en el pasado. Y como último, pues quiero hablar desde el simbolismo que yo he impregnado dentro del cuadro, dentro de la pieza artística para esta conferencia. Y esta está totalmente relacionada con lo que es el ritual que se generaba en la laguna de Guatavita. Como bien podemos ver que el cuadro, desde un fondo azul oscuro, representa la parte más subterránea de la laguna. Luego, dispuesto en este cuadro unos elementos, unas manchas, haciendo referencia al oro que se ofrendaba a la laguna. Y por último, dispuesto unos cuadros de un azul más brillante, más claro, que nos hace referencia a la parte de la superficie de la laguna. Este cuadro está plenamente relacionado con lo que tiene que ver con la actividad del trabajo, con nuestra vida profesional. Nadie nace aprendido, nadie nace con todo de una vez en la cabeza, todo es un proceso. Entonces este proceso se habla o se explica a través de cada uno de los cuadros que se va ensanchando, se va haciendo más grande. El primer cuadro en el centro pues es cuando nosotros empezamos nuestra vida laboral, seamos emprendedores o seamos empleados. Empezamos con unos propósitos, con unas metas, con unos sueños, con una visión de una realización personal en la parte laboral, y esto va creciendo porque nosotros, a medida que vamos trabajando, nos vamos puliendo, a medida que pasamos por experiencias, vamos puliendo nuestro trabajo, nos hacemos más profesionales, estudiamos para sernos profesionales. Eso quiere decir que este trabajo, esta actividad va ensanchándose, uno se va ensanchando, va adquiriendo experiencia, va haciéndose más grande, va haciéndose más valioso. Y así es como en el cuadro empiezan a ensancharse los recuadros. Llega un punto en que esta secuencia se rompe. Esto tiene una explicación también, tiene una simbología, y esto significa el caos, significa esos momentos de nuestra vida laboral cuando nosotros estamos perdidos, cuando nos sentimos estancados, cuando nos sentimos que no estamos progresando, cuando sentimos que realmente a veces todo lo que hemos hecho no vale para nada, o como que no hemos podido evolucionar, no hemos podido alcanzar
digamos, toda esa realización personal y entramos en un caos, en un estrés, en una cuestión, en un desorden pues muy fuerte. Pero este caos es importante para el crecimiento. Nosotros pensamos que aquí no está pasando nada, pero realmente pasan muchas cosas. Aquí es el momento en donde podemos replantear, donde podemos organizar, donde podemos mirar todo lo que hemos hecho y podemos decir y decidir si es el camino el que estamos llevando, el que nos propusimos desde un principio, o si hay que transformarlo, si hay que evolucionarlo, si hay que tomar un camino diferente, si hay que seguir por el mismo. O sea, este caos es muy importante que lo tengamos en cuenta, que aprendamos mucho de él, porque cuando logramos salir de este desorden y podemos establecer nuevamente orden en nuestra vida laboral, volvemos a empezar, pero no empezamos desde el mismo estado, desde el cuadro pequeño, sino empezamos desde un recuadro más grande, que es el cuadro que le sigue, y así vamos evolucionando y trascendiendo en nuestra vida laboral. Así que no siendo más, tribu, muchísimas gracias por la atención, realmente muchísimas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por estar apoyando este canal, este perfil. Yo soy Lanza Jaguar, les deseo la mejor energía de todas y muchos éxitos y mucha fuerza para que alcancen su realización personal en su vida laboral. Chao, chao y la mejor energía. Gracias.